Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz aquí para el repaso de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección 8 para esta semana, se titula La preeminencia de Cristo. Un tema bastante importante. Los hermanos en Colosas estaban con esta disyuntiva. Muchos venían y querían minimizar la obra de Cristo. Así que el apóstol Pablo les escribe para mostrarles que ahora como hijos de Dios ya no estamos en las tinieblas, sino que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. Y también les presenta que nuestra redención es a través de Jesús y que Él está por encima de toda creación, porque Él mismo es el Creador. Él obró nuestra redención y por la fe hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él es la misma imagen del Dios invisible, o sea, Cristo representa al Padre. Cristo nos muestra el amor, la gloria y el poder majestuoso del Padre. La lección de esta semana pues nos muestra que esa preeminencia es una expresión bastante seleccionada, bastante muy bien escogida por Pablo para mostrarnos esa posición insuperable que tiene, ese nivel que está por encima de cualquier ser creado. Él está en la parte más alta de todo el universo. Y también nos muestra que Él es el único que tiene derecho a ser adorado. Es el Señor de toda la creación. ¿Por qué? Por su victoria sobre la muerte. Eso es lo que presenta a Cristo como el autor y consumador de la fe, porque Él es vida, en Él está la vida y Él venció la muerte. Así que esta semana nos presenta dos temas importantes. Dios es un Dios que presenta la imagen invisible del Dios infinito, el primogénito sobre toda la creación, la cabeza de la iglesia, que es desde el principio. Y también otro de los temas importantes que presenta es esa reconciliación entre Dios y la humanidad, entre Dios y su creación. Dios quiere reconciliar al ser humano caído y lo hace a través de Cristo. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis hermanos, queremos una vez más agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo, por sus oraciones y porque estamos seguros que ustedes están en el camino preparándose también para que cuando Cristo venga estemos todos allí reunidos y estemos con Él para siempre. Gracias por sus oraciones, gracias por apoyar este canal y gracias a los que se están suscribiendo. Esperamos que estos videos puedan ser de bendición y que este repaso de la lección pueda ayudarnos en algo a acercarnos más al estudio de la palabra de Dios. La lección de esta semana nos presenta al ser que está por encima de todos, que es Cristo. Y la preeminencia de Cristo está por encima de todos. El versículo de memoria se encuentra en Colosenses 1, 15 al 17. Si quieren escucharlo en la voz del hermano Ezequiel Peña, al final del repaso estará el hermano compartiendo este versículo cantado. Dice la palabra de Dios: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Estos versículos presentan claramente a un Cristo que está por encima de todo, Cristo creador, Cristo que representa al Padre, Cristo que aunque siendo un Dios invisible se hizo visible, se hizo carne para poder alcanzarnos y para poder salvarnos. Él es la misma imagen del Padre, la misma imagen del Dios invisible. Y de esta manera podemos nosotros conocer a Dios, porque el que conoce a Cristo conoce al Padre. Cristo representa perfectamente al Padre y Él nos lleva hacia el Padre.
La imagen es la representación de algo que es de una manera plena y la imagen lo representa. La Biblia tenemos varios textos que nos hablan de esto. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. O sea, que tenga nuestras características. Un hombre que tenga las capacidades de pensar, de razonar, la voluntad, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos también reflejar a Dios. También dice que Adán engendró un hijo a su semejanza y a su imagen, ¿no? Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27 y en Génesis 5, 3. Y de esta manera uno ve que el hijo es su imagen, refleja al Padre. También encontramos en 1 Corintios 15, 49 que dice, hay imágenes terrenales y hay imagen celestial. Y en 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Recordemos que cuando el Señor nos creó a su imagen y semejanza, en el sentido de que nosotros reflejamos ciertas características de Dios. El libre albedrío, esa capacidad de tener voluntad, de tener decisión propia, de poder decidir las cosas que queremos, a tal punto que en algunos casos vemos que Dios dice que el hombre es un pequeño Dios, Dios con minúscula, porque puede enfrentarse a Dios Todopoderoso, puede estar en un tú a tú con esas características que Él nos ha creado. Pero Dios es todopoderoso y ese Dios majestuoso, maravilloso, también quiere acercarse a su creación. Y cuando el ser humano se rebeló, el Señor ideó un plan para salvarlo. Y en ese plan está Jesús actuando de manera definida. Él mismo tomó la naturaleza humana para venir a este mundo y poder morir en nuestro lugar, tomar nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos. Esa muerte Él la llevó, la sobrepasó y la venció. Y ahora nosotros podemos alcanzar la vida a través de su sacrificio. En Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino a través del Hijo. Y en Juan 1 y 2 dice que aquel verbo estaba con Dios. Jesús le vio, estuvo con Él y Él es el que le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Y la mayor revelación es a través de Jesucristo. Jesucristo revela al Padre de una forma completa, total. La palabra de Dios nos dice que Jesús describe su relación con Dios porque dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. El trabajo que realizan es en función de la salvación del ser humano. Yo y el Padre uno somos. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta expresión de Jesús, también mencionada varias veces, yo soy el que soy, y luego en el Nuevo Testamento que dice, yo soy la vid, ¿no? Yo soy, el gran yo soy se manifiesta en Jesús. Y Jesús es el que refleja al Padre. Cuando dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y antes que Abraham existiera, yo soy. Con todos estos argumentos, el Señor Jesús está presentándole allí a los judíos que Él realmente era, antes de ser hombre, Dios. Su divinidad estaba puesta en tela de juicio. Y Jesús les trata de demostrar con la misma Torah, con el mismo texto bíblico que ellos estudiaban, que Él era el Mesías enviado, pero que Él existía desde antes de la fundación del mundo. Así que esa imagen del Dios invisible se hizo visible. Esa imagen de ese Dios todopoderoso y majestuoso lo podíamos contemplar a través de Jesús. La palabra de Dios también nos presenta, porque cuando dice que Él es la preeminencia de Cristo, Cristo está por encima de todo, no hay nada que se compare con Cristo, Él también es
el creador. Cuando se dice el primogénito, es el que está por encima de todo. El concepto bíblico de primogénito enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre, independientemente del orden en que haya nacido respecto de sus hermanos. David fue ungido rey y se le menciona como mi primogénito, aunque era el menor de los hermanos. Así que el término primogénito es usado con una connotación de preeminencia, el que está por encima de los demás. Y Cristo está por encima de todo. Cristo en su máxima expresión. Colosenses 1, 15 al 17 dice que por Él fueron creadas todas las cosas. En el versículo 17 dice, Él es antes que todas las cosas existan. O sea que Él existía desde antes y Él creó todas las cosas. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado, no, al contrario, él está diciendo que Jesús es el que crea las cosas, es el que crea todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él. Jesús es el agente personal mediante el cual la deidad llevó a cabo el proceso de la creación. Pablo señala también que Jesús existía antes de todas las cosas y que Jesús es el factor unificador del universo, y no solo por su papel como creador, sino también porque Él es el redentor. Él trabaja creando, pero también trabaja restaurando, redimiendo, rescatando a aquellos que se han apartado del camino correcto. El primogénito de toda la creación es Jesús. No porque sea el primer ser creado, sino porque Él es el que está por encima de todo y Él es el que ha creado todas las cosas. Dios es el creador. Jesús es Dios. En la creación participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. La Trinidad actuando en consenso, en unidad, para traer a este mundo al ser humano, para que juntos puedan ellos crear todas las cosas. Y cuando el Señor Jesucristo está en esta tierra, viendo que la caída de Adán traía muerte, ahora Jesucristo vino a ser el segundo Adán. Jesucristo vino a establecer la iglesia, porque el pueblo de Israel había fracasado en la misión de ser la luz del mundo. Así que Jesús viene y llama ahora a esos discípulos que los convierte en sus apóstoles, y ahora el Señor establece su iglesia, de la cual Él es la cabeza. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que está al frente de su pueblo. Él es quien lidera, quien guía, quien conduce y finalmente quien le dará la victoria a ese pueblo remanente. Cuando se menciona el término cabeza, hay varias connotaciones, ¿no? Por ejemplo, dice que Moisés escogió varones de virtud y los puso por jefes o por cabezas sobre el pueblo, ¿no? En grupos de 100, de 1000, de 100, de 50, de 10. Entonces ellos estaban como líderes, como cabeza, lo que estaban al frente. Los jefes pues eran literalmente cabezas de la congregación, príncipes de la congregación. Dice que Dios quiere poner a Israel como cabeza y no como cola. O sea, el que lidere, el que esté al frente. También porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Cabeza, el que está al frente, el que guía, el que conduce. Y los hijos de Judá y de Israel, dice, levantarán sobre sí un jefe, un líder, literalmente cabeza. Y Cristo, lo dice también claramente allí el apóstol Pablo, es la cabeza de todo hombre, la cabeza de la iglesia. Y cuando Cristo menciona que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, menciona de que nosotros tenemos que estar en armonía y en unidad con la cabeza. No podemos actuar independientemente, libremente
o ajenos a lo que la cabeza indique. Formamos parte de ese conjunto y debemos dejarnos guiar por la cabeza. Así es que el cuerpo no puede vivir sin cabeza y la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o selecciona alguna de sus partes. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Esta lección también resalta que Jesucristo es el principio o es el que inicia, ¿no? El iniciador. Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga preeminencia. Así que el término cabeza, Rosh, tiene una similitud con el término principio, ¿no? Reshit, que está en el primer versículo de la Biblia, ¿no? Comienza la Biblia con Bereshit, en el principio. Y están relacionadas. El que está adelante, el que está al frente, el que lidera, el que está al principio. Y también esto en el término griego, cuando en el libro de Juan dice arge, en el principio se refiere a Jesucristo. Jesús no solo es el iniciador de la creación, sino también de la iglesia y también de la nueva creación. Jesús es el principio de todas las cosas. Y más todavía, su victoria sobre la muerte nos muestra que el pecado será destruido y su victoria sobre el pecado es nuestra garantía de la resurrección, porque Él venció la muerte. Pablo muestra por qué Jesús tiene preeminencia, porque dice que Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. También nos dice que Él es el creador, pues, de todo lo que existe. Él lo creó todo. También Él existía antes que todas las cosas y que todas las cosas son sostenidas por Él. Él es creador, pero también es sustentador. Y Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Y también obtuvo su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, lo cual nos da el derecho de obtener la vida por su sacrificio, ¿no? El derecho que es otorgado por Él por gracia, porque nosotros no podemos obtener nada por nosotros mismos, pero el Señor nos da eso porque Él venció. Y recordemos que Jesús existió por siempre. Él existió desde la eternidad. Y como cabeza de la humanidad, en virtud de todo, sigue mostrando ante el universo que Él es el Todopoderoso. Y llegará el día cuando sea reconocido plenamente, porque tal vez por la rebelión de Satanás y los ángeles rebeldes que están en oposición, no se ve plenamente la manifestación gloriosa del Señor. Pero llegará el momento cuando todo el mundo se inclinará ante Jesucristo. Hoy en día muchos lo rechazan, hoy día muchos le dan la espalda, muchos no lo quieren reconocer, pero llegará el momento en que todos se inclinarán. Aún los que se perderán reconocerán a Jesús y querrán estar lejos de su presencia. Jesús ha venido para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Allí en Colosenses 1:19 dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Y Él vino a reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la cruz. Qué hermoso término, ¿verdad? La cruz, siendo un objeto para maldición, era una terrible muerte para delincuentes, se convirtió en un símbolo de salvación, en un símbolo de restauración, porque la muerte de Cristo en la cruz nos da esperanza de salvación. Toda la plenitud del Padre quiso habitar en Jesús. Porque aunque Jesús tenía el cuerpo humano, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y Satanás buscaba tentarlo en eso, en que usara esa divinidad a la cual Él mismo se había privado de usarla con la finalidad de salvar al ser humano. La cruz es ese objeto ignominioso transformado en un testimonio de su amor eterno por cada ser creado. Dios amó al universo de tal manera que envió a su único Hijo
a morir por nosotros. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 708, dice que el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Y sigue diciendo en la página 713, al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto, pero no sucederá lo mismo cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Como estamos mencionando, Dios, en su infinita misericordia, quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven, pero no todos aceptan a Jesús. La salvación está para todos. Lamentablemente no todos se salvarán, no todos aceptarán, y Satanás también hará un trabajo muy, pero muy profundo, engañando, seduciendo y apartando a muchos del camino de la salvación. La misión nuestra es presentar el Evangelio, ser la luz del mundo y reconciliar al mundo, porque el Señor nos ha puesto como ministros de reconciliación. Y tenemos que presentar la verdad al mundo entero, para que ellos tengan su momento de decisión y puedan escoger a quién servir. Dios está reconciliando al mundo, Cristo está obrando, el Espíritu Santo está trabajando. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a cumplir la misión. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y siendo Dios se hizo hombre. Y Él en su humanidad estaba representando plenamente a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él creó todas las cosas por Él fueron hechas. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio de la creación. O sea que Él fue el que creó todas las cosas. Él existía desde la eternidad porque Él es el Verbo. Y Él siempre ha estado al lado de Dios. Ya en el Apocalipsis se le atribuye a Jesucristo como el creador de todas las cosas y señala el papel de Jesucristo como creador, pero también como redentor. Él nos da la seguridad de que un día podremos también resucitar, porque Él venció la muerte, porque Él resucitó. Por eso se le dice el primogénito de los muertos. Jesús es el hijo escatológico de David. O sea, Jesús cumple las profecías mesiánicas y en Jesucristo nosotros tenemos la seguridad de que estaremos un día a su lado para siempre. Así que, querido amigo, mientras estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ponernos también nosotros a cuentas con Dios. Tenemos que ver qué estamos haciendo, si estamos bien con el Señor, si estamos siguiendo sus pisadas, si estamos andando en su amor, si estamos sirviéndole como Él quiere que le sirvamos. No podemos servir a dos señores. Tenemos que ponernos del lado del Señor. Tenemos que entregar nuestra vida a Él. Tenemos que tener la seguridad de que estamos con Jesucristo y no con un engañador, no con un falso Cristo, no siguiendo a falsos profetas. La oración del justo tiene mucho poder. Tenemos que orar pidiendo al Señor por luz. Tenemos que estudiar la Biblia para poder encontrar el camino correcto. Tenemos que buscar cada día, desde muy temprano, al Señor. Y de esta manera conocer su voluntad para aplicarla a nuestra vida. Dios nos ama. Él está a nuestro lado. Nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Es y debe ser nuestra decisión estar unidos a Él. No separarnos de Él y un día estar con Él por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima lección. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos
y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él, y todas las cosas subsisten por Él, y todas las cosas subsisten por Él.